Buenas, muchísimas gracias por estar aquí a todos los presentes. Yo voy a empezar siendo honesto. Además están aquí los amigos del CNI, así que no tiene sentido mentir. Yo no soy experto en ciberseguridad. Lo mío es la geopolítica, la defensa internacional, la economía global. Mi conocimiento sobre ciberseguridad es a nivel usuario. Es un poco como lo suficiente para saber que no sé nada. Es como cuando uno conoce a alguien, un experto que sabe utilizar el Excel. Cuando conocí a uno, inmediatamente lo quité de mi currículum, porque hay que reconocer los límites del conocimiento que tiene uno. Pero creo que si los amigos de FinDev me han invitado aquí a departir con la flor y nata de la ciberseguridad nacional, es precisamente no para brindarles una charla muy técnica que haga el deleite de los muy cafeteros, sino precisamente para intentar conectar con las dudas de la opinión pública, con el debate que se está abriendo en la sociedad y estimular las conversaciones que tienen que ver con la materia de la defensa y, en este caso, de la ciberseguridad. Y queremos unir a la ciberdefensa a este esfuerzo colectivo y coral que tenemos que hacer de divulgación todos los que convivimos en el ecosistema de la defensa. Es un desafío pedagógico compartido entre la Administración, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, las empresas, los académicos, los analistas y, obviamente, los medios de comunicación. Así que en la próxima hora vamos a dejar al final de la conversación un turno de preguntas. Vamos a intentar explicarle al común de los mortales de dónde venimos, dónde estamos y, quizá más importante, hacia dónde vamos en materia de ciberseguridad nacional. A menos para entender cómo funciona a nivel usuario. Y nos interesaría conocer los retos, las perspectivas de futuro y los desafíos que se nos abren. Ya lo ha comentado el almirante general López Calderón, la guerra en Ucrania lo ha cambiado todo. Nos ha hecho despertar de esas largas vacaciones estratégicas en las que hemos vivido gran parte de las democracias occidentales, estirando el chicle o los dividendos de la paz de la Pax Americana. Yo sé que las vacaciones eran de otros, que muchos en esta sala lleváis muchos años predicando en el desierto de la defensa. Y vengo a deciros que esa travesía acabó, que en los medios hemos notado ese creciente interés de las grandes audiencias por entender y comprender mejor la seguridad y la defensa de nuestro país. Hay un consenso de que la invasión ha hecho perentorio esta revisión y esta puesta a punto de nuestras capacidades. Es decir, ya no hablamos en un vacío. Así que nuestra primera tarea viene a ser redefinir en el imaginario popular el concepto de defensa. No solo el concepto de defensa, sino otros conceptos asociados como la disuasión, la preparación e incluso la soberanía. Y en materia de ciberseguridad nacional, creo que el primer paso en este sentido es entender que es ciber por el medio, pero su naturaleza es de defensa. Creo que los currículums de mis contertulios son ideales para explicar la evolución del sector en España. Son todos pioneros y quiero que me ayuden a repasar brevemente cómo hemos llegado hasta aquí. Y vamos a empezar también, quiero que nos expliquen actualmente cuáles son sus trabajos, pero para que los entendiese mi yaya, para que lo entendiese cualquier persona, sin siglas muy complicadas. Quiero empezar con Marina. Marina Rodríguez es jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación de la Dirección de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Cuando Marina comenzó en la policía en los 90, pues los retos de seguridad eran físicos, terrenales, y los que enfrenta ahora parecerían en esa época casi que de ciencia ficción. Estaba en esa época todo por hacer y me gustaría un poco que nos comentaras desde tu perspectiva cómo ha sido esa transición, cómo has llegado hasta aquí y de qué te encargas ahora mismo en la DNS. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitar al Departamento de Seguridad Nacional. En mi caso concreto, provengo de Policía Nacional, efectivamente del ámbito de la seguridad pública, que si bien en los años 90, cuando buena parte, entre ellos yo misma, accedimos a la corporación, la seguridad pública y la defensa del Estado estaba fundamentada sobre premisas físicas. Ya fuera el ámbito al que te dedicaras, dentro de la seguridad pública o incluso dentro de la defensa, pues los redes, los sistemas de información eran algo añadido, algo que te ayudaba, pero no era el objeto principal de protección.
En la época actual, cualquier actividad relacionada con la seguridad pública o con la defensa nacional está íntimamente ligada a la necesidad de proteger las redes y los sistemas con los que trabajamos y sin los cuales no podríamos trabajar. Entonces, llegar aquí, llegar a estar involucrado en ámbitos de ciberseguridad, yo creo que para todos los que trabajamos en seguridad, ya sea seguridad pública, defensa, seguridad nacional en general, es inevitable, porque proteger las redes y sistemas con los que trabajamos es prioritario para poder seguir trabajando y cualquier ámbito en el que nos volquemos, ya sea de investigación, ya sea en el ámbito de la prevención, va a tener que tener en cuenta esta dimensión, la dimensión del ciberespacio. En el Departamento de Seguridad Nacional, este departamento es estratégico, político, es decir, no tiene un mandato operacional, de tal manera que el perfil de quienes integramos este departamento es un perfil estratégico y no técnico. Desde el punto de vista de la ciberseguridad y contradesinformación, que es la unidad que yo dirijo, las misiones a las que nos dedicamos son básicamente a conocer cómo los diferentes actores ciber de este país gestionan sus comunidades de referencia. Tenemos ciertos papeles de puntos de contacto nacionales en el ámbito de ciberseguridad, en Europa, en foros OSCE también, desde el Departamento de Seguridad Nacional, y asesoramos a Presidencia del Gobierno en estos ámbitos. Eso es más o menos en un formato sencillo las funciones de la unidad. Perfecto, Marina. Álvaro de Losada Torres Quevedo es jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. La hoja de vida de Álvaro es testigo de varias evoluciones en el campo de la seguridad, desde lo local a lo global, de lo analógico a lo digital. Álvaro, cuéntanos qué aprendiste en la calle que te sirve ahora en la red y un poco cuál es tu misión actual. Vale, muchas gracias. Muchas gracias también a la organización por invitarme. Yo, como Marina, vengo del ámbito de Policía Nacional. Entré en un momento muy cercano en el tiempo, de manera que suscribo lo que ella dice, ¿no?, de la evolución de nuestras carreras, desde, como decías tú, desde lo analógico hasta lo digital. ¿Qué aprendes en la calle que te pueda servir luego en el mundo del ciber? Pues casi de todo. Al final aprendes sobre seguridad, ¿no? Y tienes que ir moviéndote, aplicarla en otro terreno. En mi caso fue algo paulatino. Yo empecé a trabajar en una unidad en la que tenía una parte, digamos, ciber y otra parte de delincuencia tradicional. De ahí me especialicé a una unidad de investigación de la cibercriminalidad, pero seguía en el ámbito de policía judicial, investigación pura de ciberdelitos. Y de ahí cambié recientemente al ámbito de la OCC, de la coordinación de ciberseguridad, ¿no? Un poco con respecto a qué hacemos en esta oficina, pues bueno, como decías, estamos ubicados dentro del ámbito de responsabilidad del Ministerio del Interior, en concreto la Secretaría de Estado de Seguridad, y digamos tenemos como tres ámbitos de actuación, tres patas o tres gorras, ¿no?, que gusta decir en la policía. Es una separación quizá un poco artificial, pero que sirve para explicar de manera sucinta en qué ámbitos trabajamos. Trabajamos en un ámbito que es el de ciberseguridad nacional, en colaboración con el DSN, con representación a través de nuestro director general en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, con representación en las comisiones permanentes de ciberseguridad y desinformación, etcétera. Es decir, uno de nuestros ámbitos de trabajo es directamente involucrados en el ámbito de la ciberseguridad nacional. Tenemos otro segundo ámbito, otra segunda gorra, que tiene que ver con la parte de ciberataques en el ámbito de las infraestructuras, de los servicios esenciales que sean además infraestructuras críticas. El ámbito de la ciberseguridad de servicios esenciales que sean además infraestructuras críticas, ¿no? Ahí, según la transposición de la directiva NIS, somos la autoridad competente en ese ámbito. Cooperamos el Centro de Respuesta a Incidentes de Referencia para infraestructuras críticas con el INCIBE-CERT y somos los coordinadores de la Secretaría de Estado en ese ámbito con los centros de respuesta de referencia, pues, como son el CCN, CERT y el INCIBE. Y luego el último de nuestros ámbitos de actuación tiene que ver obviamente con la labor policial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su coordinación en el ámbito de la ciberseguridad y de la cibercriminalidad y el apoyo a sus unidades de policía judicial en el ámbito tecnológico. Y esos serían un poco los tres pilares sobre los que trabajamos en la OCC. Muchas gracias. Luis Jiménez Muñoz es subdirector general del Centro Criptológico Nacional, que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia, adscrito al Ministerio de Defensa.
En 2006, Luis daba una entrevista a Computer World en la que él no podía aparecer su foto por seguridad. En esa fecha estaba metido en el diseño del DNI electrónico y tenía que convencer a la gente de que esto de lo digital iba en serio. Creo que ha sido testigo de excepción de cómo nuestra identidad analógica se ha digitalizado. ¿Qué has aprendido en la transformación en este proceso de llevar nuestras vidas de lo analógico a lo digital y en qué estás ahora ya que el DNI electrónico lo tenemos listo? ¿Y qué he aprendido en estos 30 años de carrera profesional? Pues, bueno, pues que nos hemos ido adaptando conforme ha ido evolucionando la amenaza, hemos ido evolucionando nuestras maneras de protegernos y hemos ido implementando nuevas capacidades, siempre quizás un poco por detrás del ritmo al que va la amenaza, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido, además, hemos cambiado ahora mismo completamente el concepto de seguridad. Antiguamente el concepto de seguridad era castillos aislados, ¿no?, con un foso y una muralla. Hemos visto que ese modelo no es práctico porque hoy en día necesitas estar completamente conectado. Fíjate lo que nos han contado antes en la guerra de Ucrania, cómo esa conectividad no se ha perdido en ningún momento y ha sido un factor de éxito de la resistencia ucraniana, ¿no? Pues hemos cambiado el modelo de seguridad a un modelo mucho más dinámico, en donde no solo importa la prevención, sino que también importa mucho la capacidad de detección, la capacidad de vigilancia de lo que ocurre, no solo fuera de tus redes, sino también dentro de tus redes, y fundamentalmente, y lo acabamos de ver ahora en recientes casos, la capacidad de respuesta, es decir, que tengas una capacidad de poderte sobreponer a los incidentes o los ciberataques y que te hagan el menos daño posible cuando te atacan, ¿no? Bueno, para empezar a hablar del presente de la ciberseguridad, quizá deberíamos un poco analizar nuestro nivel de amenaza. Creo que a lo mejor gran parte de la sociedad no es consciente del nivel constante de ataques, de amenazas y de riesgos, tanto los que salen en público como muchos otros que por seguridad obviamente no nos enteraremos. Me gustaría empezar con Álvaro, si nos podías hacer un comentario sobre, y lo hemos escuchado en la charla, cómo en la guerra de Ucrania la protección de las infraestructuras críticas ha sido fundamental para evitar el colapso de la sociedad. Ya hemos visto muchos casos de estos ataques, a veces han sido ataques con un motivo económico. Vimos el caso de Colonial en Estados Unidos y cómo un ransomware pues, paralizó y hubo una crisis nacional, tuvo que decretarse el estado de emergencia. A veces son más complicados, son países entre países. También vimos el caso de cómo Albania acusó a Irán en 2002 de interferir con sus infraestructuras críticas. En ese sentido, ¿cómo le explicas a la gente cómo se defienden esas infraestructuras críticas y cómo estamos en España ante este entorno tan arriesgado, tan crítico? Sí, sí, efectivamente, ejemplos de ciberataques a infraestructuras críticas hay bastantes, los que has mencionado. Está el ejemplo también de Viasat, está el ejemplo de ataques, por ejemplo, más distribuidos, como a determinados tipos de servidores de virtualización que pueden afectar también a sectores críticos. Lo primero ya lo apuntaba hace un momento Luis, que es mejorando nuestras capacidades de detección y nuestras capacidades de respuesta frente a este tipo de ciberataques, particularmente cuando afectan a las infraestructuras críticas, la aplicación de medidas técnicas, pero sobre todo yo creo que pasa por el conocimiento, en primer lugar por el conocimiento detallado de nuestras infraestructuras críticas, cuáles son sus activos tecnológicos, cuáles son sus vulnerabilidades, y un análisis completo de situación que debe llevar también a la implantación de políticas efectivas de ciberseguridad por parte de todos aquellos que operan servicios esenciales, infraestructuras críticas, políticas de seguridad que deben estar fundamentadas y que deben ser conocidas por todos los responsables de su implementación, no solo por el responsable de sistemas de la información, sino por la dirección de las organizaciones y por los usuarios, que en última instancia van a ser también responsables de su aplicación. Otro ámbito que creo que es fundamental para protegernos frente a las posibles amenazas a las infraestructuras críticas es la regulación, la normativa, ¿no? En este sentido, pues ahora el lanzamiento de la directiva NIS 2, la directiva de protección de las redes y sistemas de la información,
pues viene a completar lo que ya existía y es fundamental la regulación en este ámbito, ¿no? Porque que nos dote de un marco de gobernanza adecuado, que nos capacite para imponer medidas de cumplimiento necesarias y efectivas y acordadas y que nos permita básicamente controlar el sistema de infraestructuras críticas y servicios esenciales. Aparte de esto, ya muy brevemente, es indispensable la colaboración, la cooperación entre todos los actores implicados, entre todos aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad en el ámbito de la protección, desde los CER de referencia, las autoridades competentes, fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas, el DSN es algo absolutamente imprescindible, y la capacidad de reacción ante situaciones nuevas, ¿no?, como está siendo la guerra. A lo mejor no hemos tenido en España todavía, crucemos los dedos, un caso como el de Colonial, pero sí lo que estamos viendo es un aumento, un incremento preocupante de los ataques, de los ciberataques contra páginas web o páginas web de la administración pública o de servicios públicos. Acabamos de ver el caso de este hospital, pero vamos, en 2022 hubo casi 250.000 ataques contra la administración. Es un aumento del 500% en unos 6 años. Luis, ¿cómo lidiamos con esta amenaza? 250.000 ataques es un número que cualquiera le puede asustar. ¿Cómo estamos lidiando con esta amenaza que sí que nos está afectando ahora mismo día tras día? Y un poco cuál es el proceso, cómo os coordináis entre los diferentes sectores pues, para hacer frente a esa amenaza, ese ataque. Bueno, el tema de la coordinación es un tema fundamental, como ha mencionado Álvaro, a la hora de abordar este problema como país, ¿no?, como nación. Yo tengo 2 ejemplos bastante buenos del nivel de madurez que tiene España. De hecho, en algunos índices internacionales salimos bastante bien posicionados. No quiere decir que no seamos vulnerables, porque somos muy vulnerables y todavía tenemos muchísimo margen de mejora. Pero uno de los ejemplos que viene a colación con esta jornada fue cuando aparece la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Se monta el comité de crisis, el comité de situación de crisis, cuya secretaría es el Departamento de Seguridad Nacional, y se tocan muchos palos de cómo puede afectar la crisis a España, ¿no? Y uno de ellos es el ámbito ciber, el ámbito de la ciberamenaza. En aquellos días había una gran incertidumbre sobre qué es lo que podía ocurrir, y sobre todo porque además se tenía una idea de que toda la acción rusa iba a venir complementada con ataques ciber, fundamentalmente además a países occidentales, a países europeos. Entonces, en aquel entonces, el gobierno quería saber exactamente cómo estábamos en el ámbito ciber y qué medidas había que tomar de carácter inmediato para poder mejorar nuestros niveles de protección. Entonces se reunió la Comisión Permanente de Ciberseguridad y se montaron una serie de grupos de trabajo precisamente para hacer un estado de situación de cómo estábamos y cuáles eran las medidas más adecuadas para elevar los niveles de protección. Y se trabajó en ello, y además muy rápido y muy bien, entre los 3 CER de referencia y también con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y con el CNPIC. Inmediatamente se plantearon 11 medidas a implementar en 48 horas y otro conjunto de 7 medidas a implementar en 3 semanas. Y se dividió todo el pastel, digamos, en los 5 sectores grandes en los que está distribuida las responsabilidades de ciberseguridad, ¿no? El sector público por un lado, el sector de servicios esenciales e infraestructuras críticas por otro lado, el sector de proveedores digitales, de servicios digitales y proveedores de confianza, era otro ámbito de trabajo, el sector específico de proveedores de defensa y en el ámbito del Ministerio de Defensa, y por último el sector de ciudadanos y empresas, ¿no? Y los 3 CER de referencia y las autoridades competentes hicimos
una investigación, un análisis, trabajando con los responsables de cada uno de estos sectores, con las empresas estratégicas, con los ministerios, con las comunidades autónomas, etcétera, con los servicios esenciales, y se hizo un diagnóstico de la aplicación de esas 11 medidas que eran de carácter inmediato. Es decir, hubo un nivel de coordinación a nivel nacional bastante bueno, de manera que el Gobierno en un momento, sabía perfectamente cuáles eran las fortalezas y las debilidades del ciberespacio español ante un posible ciberataque. Pero se siguió trabajando y después se elaboró un documento de 5 niveles de alerta, porque claro, el conflicto podía ir escalando y en función de la escala de conflicto, pues habría que a lo mejor ir aplicando medidas progresivas. Y se diseñó un sistema de niveles de alerta en función de diferentes acontecimientos, y en función de los niveles pues iban entrando en juego diferentes medidas, ¿no? Ya con el nivel 5 de amenaza pues ya había que aislar las redes de los ministerios de Internet, había que no se permitía el teletrabajo, etcétera. O sea, eran todo un conjunto de medidas, había que desplegar una serie de tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo un gran nivel de coordinación, un gran nivel de trabajo. Yo creo que una crisis como la de Ucrania o sea, no nos pillaría tan desprevenidos como aparentemente puede parecer, ¿no? que nos podría pillar a todos desprevenidos aquí en España. No, yo creo que hubo un gran nivel de coordinación, un gran nivel. Y la respuesta del sector público y del sector privado fue espectacular. O sea, los subdirectores TIC de los diferentes ministerios, en las comunidades autónomas, en los operadores de servicios esenciales, los proveedores de servicios digitales, todos se pusieron a valorar el estado de seguridad de sus diferentes sistemas, a determinar cuáles eran sistemas críticos, cuáles eran sistemas, etcétera, y toda esa información fluyó hacia el comité de situación, de manera que se pudo tener información perfectamente de nuestro nivel de protección y de las cosas que había que hacer en función de la escalada del conflicto de Ucrania, ¿no? O sea que estamos bien, aunque no quiere decir, que no quiero lanzar en absoluto ningún mensaje de qué buenos somos, seguimos siendo vulnerables, hay muchísimo recorrido por hacer, ¿no? Igual que quizá la fusión definitiva del mundo analógico y digital se dio en la pandemia, donde estuvimos, ¿no?, todos hiperconectados, hubo un aumento del cibercrimen, hubo un aumento de los ciberdelitos. Ahora también estamos teniendo un efecto Ucrania, donde ya lo han comentado en las exposiciones anteriores, estamos viendo desplegarse esta llamada guerra híbrida, que mezcla pues, elementos cibernéticos con elementos de desinformación y tiene muchas características especiales que la hacen especialmente peliaguda en términos de defensa. También lo han comentado, como la dificultad de atribuir un determinado ataque o incluso aunque sepas quién ha hecho el ataque, poder demostrarlo. Marina, yo sé que estáis trabajando mucho en este tema de desinformación, guerra híbrida. La DNS ha publicado recientemente un libro con iniciativas ciudadanas para combatir la desinformación. ¿Cómo está España situada en ese contexto de guerra híbrida y cómo le explicarías a alguien que a lo mejor no esté tan familiarizado con el concepto, por qué eso, aunque no estemos en una guerra clásica, sigue siendo una amenaza para nuestro país? Sí, empezando por uno de los primeros comentarios que has hecho en la presentación, esta invasión rusa sobre Ucrania que pilló, no vamos a decir desprevenidos, porque quizá no sea la palabra, pero sí un poco por sorpresa, no porque no hubiera agentes que no lo hubieran anticipado, sino porque es algo que no era esperable realmente. Lo que no nos pilló como país, desde el punto de vista de la seguridad nacional, es desprevenidos, es decir, defensa y con independencia de que estuviéramos viviendo en un momento de paz, estaba preparada para la guerra, porque esa es la misión de ese ministerio. Desde el punto de vista ciber, como han comentado aquí mis dos compañeros de mesa hoy, el nivel de protección y de prevención frente a ciberataques era elevado, es decir, el modelo de gobernanza ciber que tenemos estaba preparado. Desprevenidos no nos pilló. ¿Qué trajo esta invasión? Trajo la conciencia de la opinión pública, yo creo, y de buena parte de la sociedad civil, que quizás sí era ajena a la situación,
que ya veníamos viviendo. La guerra híbrida, o mejor, las estrategias híbridas que emplean actores estatales, entre ellos está Rusia, pero no es el único, es algo que llevamos viviendo en este país, sufriendo de alguna manera, pero nosotros y muchos otros de nuestro entorno europeo y occidentales, tiempo antes de la invasión de Ucrania ya se sufrían estas estrategias híbridas. Digo sufrir porque una estrategia híbrida que no es un hecho puntual, como la propia palabra estrategia indica, es una labor continuada, que se gradúa, que a veces se para, otras veces se intensifica, de alguna manera se maneja al antojo del país que la ejerce, que normalmente son países no democráticos, lógicamente, y autócratas en este sentido. Es una forma de gobernar y es una forma de relacionarse hostil, indudablemente, con aquellos otros países sobre los que se infligen esas estrategias. España las ha sufrido de parte de distintos actores en forma de campañas de desinformación, por supuesto, antes de la guerra de Ucrania y después, en formato de ciberataques, ¿por qué no?, en formato de ciberespionaje, y de esto sabe mucho el CCN, en formato propaganda, en formato inmigración ilegal, en todos los formatos en los que se mueven las estrategias híbridas. Y podemos hablar de ejemplos muy concretos. O sea, esto antes de la guerra de Ucrania sucedía con Rusia y otros países y sucede después de la guerra de Ucrania también, lógicamente. Ahora mismo el aparato de desinformación ruso está muy volcado en justificar o hacer creer a buena parte de la audiencia, incluida la audiencia occidental, que la suya es una invasión justa, que la suya es una campaña justa y que bueno, hay una serie de actores occidentales que están sacando incluso beneficio de esta guerra y esto es así. Pero está más centrada, digamos, en justificar esta invasión y antes, si nos ponemos a mirar, antes de la invasión teníamos campañas de desinformación centradas en darnos donde más nos duele, en dividirnos, en socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en poner en entredicho la ventaja de nuestra pertenencia a la Unión Europea, a instituciones como la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas narrativas se han podido intensificar ahora, pero vienen de antes. Con esto quiero decir que estamos en un punto en el que es posible que los ciberataques, volviendo al ámbito ciber, dentro de este contexto de estrategias híbridas, se intensifiquen y, de hecho, se hayan intensificado. Es posible que nos enfrentemos a ataques silenciosos de espionaje, probablemente de terceros estados. Es posible porque es lo explicable dentro del contexto geopolítico en el que nos encontramos. Hay incluso elementos que combinan ambos riesgos. Por ejemplo, ahora mismo hay un debate muy intenso en Estados Unidos sobre la aplicación TikTok, que tiene unos vínculos con el gobierno chino. Es una aplicación que muchos temen que no solo pueda actuar en el frente más ideológico y como comentabas a la hora de dividir a nuestras sociedades, sino que también la propia aplicación puede conllevar o puede llevar unos riesgos intrínsecos de seguridad más clásicos, espionaje, monitorización de datos. No sé desde España cómo estamos viendo ese tipo de debates. Sí, este debate es algo que obviamente existía desde el punto de vista de seguridad nacional, pero también se ha abierto mucho después de la invasión de Ucrania. Es decir, los dispositivos, el software, los sistemas, no solamente han de ser confiables desde el punto de vista técnico, que esto es algo que obviamente se debe exigir a un fabricante y a un distribuidor cuando pone en el mercado estos productos, pero la actual situación geoestratégica, geopolítica que vivimos nos lleva a exigir, como países occidentales que somos y democráticos, que nos debemos de proteger frente a actuaciones ingerentes de otros estados y muy relacionadas con el ciberespionaje. Debemos exigir a estos fabricantes requisitos también de otro tipo, no solo técnicos. Es decir, hay empresas pertenecientes a países hostiles, en cierto modo, que presentan requisitos técnicos en sus productos que son indiscutibles, es decir, no tienen brechas de seguridad en el ámbito ciber, pero sí que ofrecen muchas dudas desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico y espionaje, que es el ejemplo al que te estás refiriendo. Es decir, TikTok no es una aplicación probablemente, y no voy a entrar en cuestiones técnicas, que no sea técnicamente segura, pero por pertenecer al estado al que pertenece, porque por ley la ley de inteligencia china obliga de alguna manera a personas físicas y jurídicas a informar al Estado, al gobierno chino, de todo aquello sobre lo que operan, pues desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, quizá, y bajo el paraguas de seguridad nacional,
tengamos que replantearnos la confiabilidad de estos sistemas. Sí. TikTok puede que sea el presente, pero estamos viendo amenazas a futuro que ya no están futuro. Comentaba Álvaro en un reciente evento en una universidad, lo llaman a muchos sitios a Álvaro, que el gran desafío que teníamos ahora ante nosotros también son estos nuevos desarrollos como la inteligencia artificial, el 5G, y cómo eso hace que vuelva a cambiar o esté en permanente cambio el entorno. ¿Cómo nos ves de preparados para adaptarnos, que es una de las palabras que ha surgido como clave a la hora de reaccionar a los riesgos? ¿Y qué estamos haciendo a ese respecto? O sea, ¿cómo de mayor es la amenaza con estas evoluciones que estamos viendo de inteligencia artificial que a veces nos dan un poco de miedo? Sí, a ver, este tipo de amenazas que provienen de la aparición de tecnologías disruptivas, que es evidente que tienen una enorme aplicabilidad, que mejoran nuestra calidad de vida, que nos hacen avanzar en muchos aspectos como sociedad, pues tienen claramente otros peligros, ¿no? Los tienen, desde luego, en el ámbito de la ciberseguridad nacional, unos derivados precisamente de la situación geoestratégica del momento, que ya ha comentado Marina, y no voy a comentar mucho más, porque ya está ampliamente debatido. Y luego tiene otros que vienen desde el punto de vista de su capacidad técnica para provocar o para favorecer ciberataques, ¿no? Efectivamente, pues mencionabas el 5G, que está ya en pleno proceso de expansión, que recae sobre tecnologías de diferentes fabricantes. Tenemos cada vez más desarrollado, cada vez más presente el Internet de las cosas, que claramente en muchos casos supone el abrir un posible vector de ataque a las redes a las que está conectado. La inteligencia artificial tiene riesgos incluso a nivel individual, ¿no? En cuanto a su posibilidad de uso, por ejemplo, para fraudes altamente tecnificados. En fin, todas estas tecnologías tienen esa segunda cara. Yo vuelvo un poco a lo de antes. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, conocernos, conocer hasta qué punto dependemos de todas estas tecnologías, ¿no? Un ejemplo claro también es el uso de tecnologías en la nube, ¿no? ¿Dónde está ubicada nuestra información? Las empresas que la gestionan, ¿a qué estado pertenecen? Comprobar sus requisitos tecnológicos y conocer bien sus requisitos tecnológicos, dónde están ubicadas, si son estados colaboradores y otras consideraciones. De manera que es fundamental conocer cuál es nuestra dependencia de ese tipo de tecnologías, cuál es el impacto que se puede producir por su vulneración, y, de nuevo, la regulación, ¿no? La regulación, que en eso pues se va avanzando bastante. Está en desarrollo la Cyber Resilience Act, que incide mucho precisamente en el control, en la parte técnica del control de estos dispositivos a nivel europeo. En la NIS2 se establece también una obligación de control sobre la cadena de suministros de todos los componentes que van a ser utilizados en infraestructuras críticas, y eso es algo crucial. Yo creo que es conocimiento, regulación y, de nuevo y sobre todo, y no solo a nivel de las instituciones, sino también del ciudadano, concienciación sobre el riesgo del uso de determinadas tecnologías. No es una cuestión de volverse paranoico, pero sí de ser consciente de cómo dependemos de la tecnología y los riesgos que corremos con su utilización. ¿Hay alguna nueva tecnología en específico que te asuste más que otras, que digas, esta le tenemos que prestar más atención por las posibles derivadas de seguridad que pueda tener? Yo creo que las que he mencionado son las que pueden tener una mayor implicación. Tampoco creo que se trate de demonizar una tecnología en concreto. Es solo, como decía, ser consciente de las posibles derivadas de seguridad que puedan tener. Marina comentaba en una entrevista hace poco la gran paradoja que había entre un sector como es el de ciberseguridad, que está en expansión, hay mucha demanda de empleo, y tenemos una oferta formativa, sobre todo en el terreno público, bastante limitada o quizá no adecuada para las necesidades que requiere el sector. Me comentaban varios expertos en el sector que nuestro problema es de cantidad, no de calidad, porque realmente la calidad de nuestros ingenieros y nuestros técnicos es muy buena, pero necesitamos más. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos
generar ¿no? ese conocimiento, esos profesionales que necesitamos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, quizá esta carencia de talento y formación del talento en ciberseguridad y en muchas otras cuestiones técnicas venga motivado por lo rápido del cambio. Para todo hay que adaptarse. Es decir, tenemos en este país muy buenas universidades, muy buenas ingenierías y muchas otras, en todas las titulaciones que nos podemos imaginar, quiero decir, estamos a unos niveles muy elevados. Quizá en lo que, y esto es algo que habría que replantearse no solo a nivel estatal, sino también a nivel de comunidades autónomas, es un proceso complicado e integral. Habría que adaptarse de una manera quizá más rápida. No creo que no lo estemos haciendo como país, pero es posible que a una velocidad mucho más lenta de lo que demanda la industria y la empresa y la administración pública, por supuesto, porque tanto Álvaro como Luis tendrán serios quebraderos de cabeza a la hora de reclutar técnicos y sobre todo de mantenerlos, cuando en el sector privado pueden cobrar 3 veces lo mismo y cambiar de una empresa a otra continuamente, solo por pequeños detalles de interés. Es decir, llega un momento en el que la falta de talento no solo es un problema en sí mismo, sino que llega a ser una espiral realmente diabólica, porque la permanencia del talento es prácticamente imposible, cuando la oferta está muy por encima, la demanda está muy por encima de la oferta, ¿no? Dicho esto, desde el Departamento de Seguridad Nacional entendemos, y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad lo contempla, el fomento de la cultura de ciberseguridad, y en esta línea entraría la formación de talento, es básica. Es básica. El Foro Nacional de Ciberseguridad, donde desde el Departamento tratamos de coordinar los intereses públicos y privados para que se encuentren, hay un grupo, y en concreto lo lidera CCN con la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España. Es un grupo que se llama Talento y trabaja intensamente desde hace ya tiempo, desde que se crea el foro, justo después de la pandemia, en establecer y consensuar programas educativos. Empezaron por los programas universitarios, por los de máster, y van a ir descendiendo progresivamente, porque la creación de ciclos formativos nuevos, de cero, implica muchísima reflexión. Es decir, no aparecen carreras, no aparecen grados, dobles grados, FPs, de la noche a la mañana, y a eso, a más, habría que añadir la necesidad de incluir la ciberseguridad, la contra desinformación y muchas otras cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías transversalmente en todas las etapas educativas. Esa es un poco la conciencia que desde el DSN tenemos del asunto, y a grandes rasgos lo que queremos que a nuestro nivel se ha puesto en marcha. Luis, a lo mejor mucha gente tiene la sensación de que para entrar en el mundo de la ciberseguridad es necesario obligatoriamente pues, ser ingeniero o ser alguien con unas habilidades, pero también he notado dentro del sector, como dentro del sector de la defensa en general, que cada vez se habla más del tema de la formación profesional, de tener una formación más flexible, más rápida, que no requiera un desarrollo de currículum tan grande. ¿Lo estáis viendo? O sea, ¿crees que la FP podría ser una salida, una solución? Sí, absolutamente. Cuando los trabajos que mencionaba Marina que se han hecho en el Foro Nacional de Ciberseguridad en relación con el talento en ciberseguridad, hemos visto que cuando hablamos de un profesional de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando? Porque la ciberseguridad tiene un montón de aspectos, ¿no? O sea, hay gente muy especializada en lo que es políticas de seguridad, procedimientos de seguridad, el cumplimiento de la legislación en relación con la ciberseguridad. Eso es un entorno. Existe otro entorno que es el ámbito de la auditoría, ¿no? Y el ámbito de las pruebas, de los test de penetración, etcétera, etcétera. Existe otro ámbito que es el ámbito de la ingeniería de ciberseguridad, que son todo aquello que tiene que ver con la arquitectura de seguridad de los sistemas, todo lo que tiene que ver con la criptografía que implementan los sistemas y todo lo que tiene que ver con los protocolos de comunicaciones seguros o los protocolos de gestión de claves, etcétera, etcétera. Pero después hay otro entorno que es el entorno de operación de la ciberseguridad, el entorno del manejo de las herramientas que están desplegadas y que son herramientas
no funcionales para que el sistema haga funcionar el sistema, sino son herramientas que lo que hacen es vigilar, controlar la ciberseguridad del sistema. Es decir, que existen muchos modelos o muchas líneas de la carrera profesional en ciberseguridad y, por supuesto, en todos ellos la formación profesional es súper necesaria. Se necesitan operadores, se necesitan programadores, se necesitan analistas, se necesitan un montón de aspectos que la base es formación profesional. Y además, ya no te digo si nos metemos dividiendo las tecnologías. O sea, una cosa es la programación de apps para el entorno de telefonía móvil, otra cosa es el manejo y la administración de sistemas operativos, otra cosa es el manejo, la configuración de la electrónica de red, de los routers, de los firewalls, otra cosa es completamente el ámbito de la operación, otra cosa es totalmente el ámbito de lo que es la gestión de los sistemas de auditoría. O sea, que existen muchos ámbitos tecnológicos donde la formación profesional es fundamental, ¿no? Y de hecho, nuestras carencias en el Centro Criptológico Nacional no solo son de ingenieros y matemáticos, sino también nuestras carencias son de personal programador y personal especialista de bajo nivel que lo da la formación profesional. O sea, veía el otro día, de hecho, y a raíz de uno de los comentarios de Marina es el tema de la competencia, casi canibalización entre sector público y privado. Por no poner un ejemplo español, pero es que salió esta semana el Treasury de Gran Bretaña, el Departamento del Tesoro, publicó su puesto para ser jefe de seguridad. Pagan 57.000 libras al año, más una serie de beneficios. Y justo después, en esa misma página, había una oferta de una empresa que no conocemos aquí ninguno. El mismo puesto eran 450.000 libras al año, porque hacían high frequency trading y bueno. Obviamente es imposible para la administración pública competir en ese respecto. ¿Crees que podríamos hacer algún tipo de cooperación público-privada o algún tipo de canal que pudiésemos compartir con las empresas privadas para reforzarnos? Y no... Bueno, vamos a ver, es que esa es la única vía, es decir, que, y de hecho es la vía que en el Centro Criptológico Nacional hemos tomado ya desde hace varios años. Es decir, nosotros somos un personal fijo de plantilla, pero toda la actividad que desarrolla el Centro Criptológico Nacional no solo está basado en el trabajo de la plantilla, sino está basado en la capacidad de subcontratación a empresas del sector de diferentes tareas y de diferentes trabajos, ¿no? Y eso es fundamental, y eso es así. Es que no podemos vivir de otra manera, ¿no? En este sentido, claro, el problema es que esas asistencias técnicas no son inversiones, son asistencias técnicas y van en un capitulado distinto con el que paga la administración pública. Un capitulado que normalmente suele estar más restringido, ¿no? O sea, que tenemos nuestras dificultades financieras a la hora de esa colaboración público-privada. O sea, esa capacidad de encargar tareas a una empresa y que te las haga bien y además tareas que son tareas muy sensibles en algunos casos, porque no dejan de ser tareas muy relacionadas con la seguridad, ¿no? Y con los datos. Marina comentó alguna vez que para saber cómo de en serio se tomaba una empresa su ciberseguridad tan solo había que ver qué puesto ocupaba en el organigrama pues la persona responsable, porque pasamos de ser una persona ahí en el equipo de informática, en el equipo de IT, a apartar un rincón, empezó a ganar cada vez más relevancia, cada vez más importancia. Y ya hablando aterrizando al panorama español, ¿cómo ves desde tu punto de vista que las grandes empresas españolas se están tomando el tema de la ciberseguridad? Si crees que hay ya una concienciación entre el sector empresarial de la necesidad y la importancia de este tipo de figuras y de este tipo de protección, o si crees que todavía hay dudas y hay, pues eso, no hay tanta convicción de la necesidad de tener estos grandes perfiles. Bueno, quizá hace unos años la convicción
como hándicap o como podía existir. Es decir, hoy por hoy no hay empresa que no haya sido objeto de ciberataque. Cuanto más importante, más intenso o con más frecuencia, de tal manera que es difícil encontrar hoy día empresas españolas bien posicionadas, es decir, grandes, potentes, y que además muchas de ellas prestan servicios imprescindibles para nuestro día a día, es decir, estamos hablando de suministradores de energía, de telecos, etcétera, que no estén a la vanguardia en ciberseguridad. Están gracias, es decir, el modelo de gobernanza de ciberseguridad que estoy hablando de ahora mismo de instituciones públicas que tenemos en nuestro país, funciona en gran medida porque las empresas grandes españolas están muy bien dotadas en términos de ciberseguridad. Entonces es fácil supervisar su actividad porque cumplen de sobra con todos los requisitos de ciberseguridad, y si encima prestan, como digo, servicios esenciales, o un ciberataque en el caso de ellas no solo conlleva el parón, un suministro para la ciudadanía, sino un daño reputacional muy importante por la cuenta que les trae, para ellos eso ya no es un problema. Es decir, la ciberseguridad les está saliendo muy caro, lógicamente, porque la ciberseguridad es muy cara, porque es escaso el talento, porque hay que obtenerlo, hay que rivalizar, etcétera, pero afortunadamente, desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Nacional, consideramos que gran parte del estándar de ciberseguridad que tenemos en este país, elevado, como ha dicho Luis, en unos niveles óptimos, aunque hay mucho espacio para mejora, se debe a que nuestras empresas, las empresas públicas grandes, están convencidas. Dicho esto, lástima que no esté hoy aquí el representante de INCIBE, porque probablemente entraría a hablar del tejido empresarial español mayoritario, que son las pymes. Claro, que son las pymes. Ahí tenemos un desafío adicional, porque hay muchas que ni siquiera pueden cubrir sus puestos directivos tradicionales, cuanto ni menos traer un ingeniero de ciberseguridad. Lógicamente, estamos hablando de además, momentos en los que nos encontramos actualmente, en los que los costes se han incrementado muchísimo y la empresa trata de reducir, seguramente no tanto de lo estratégicamente importante como de lo inmediatamente urgente, ¿no? Y es posible que en estos... es verdad que desde INCIBE me da rabia hablar en nombre de ellos porque realmente no nos corresponde, pero bueno, sabemos de sobra, por lo menos del Departamento de Seguridad Nacional, sabemos que hacen una gran labor en el ámbito de concienciación, no solo ciudadana, sino de pymes. Se están ofertando, porque es público y notorio, ayudas, kits digitales para sacar de estas vulnerabilidades extremas a pequeñas y medianas empresas, aunque falta mucho de concienciación primero. Hay muchas empresas que, dedicándose a lo mejor a cuestiones que les pueda parecer desde su punto de vista, como por ejemplo construcción, transporte, etcétera, sectores donde creen que la ciberseguridad no es relevante, pueden no invertir en ciberseguridad o incluso no solicitar estas ayudas que, como digo, existen, ¿no? Y se han publicitado por parte de INCIBE. Hoy por hoy sabemos que todos los sectores son importantes, no solo la empresa en sí, es que esta empresa a lo mejor trabaja a su vez para otra, es cadena de suministro de una empresa grande y el ciberataque entra por ahí, se acaba extendiendo. La multiconexión a la que estamos todos expuestos, pequeños y grandes, nos lleva a caminar a todos por el mismo, ir todos por la misma senda, no hay otra forma. Pero es posible que haya un gap entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, en la que se entiende que se está trabajando a nivel nacional, pero probablemente quede bastante que hacer, por no hablar de la ciudadanía. Ya. En el marco legal, Luis, tenemos leyes que obligan a ciertas empresas que hacen operaciones sensibles a tener ciertos niveles de ciberseguridad por protección de todos. ¿Qué tipo de defensa extra necesitan estas empresas? Y también me gustaría saber cómo afecta esto a las empresas de defensa, porque a lo mejor, obviamente todos entendemos lo estratégico de una empresa de electricidad o de los trenes, cuya afectación es un impacto directo a la ciudadanía, pero también en el tema de las empresas de defensa es crítico, ¿no? No sé si tenemos los estándares suficientes, si nuestra normativa legal está adaptada o hay que mejorar la vista o no, las perspectivas que tiene el sector. En el sector de defensa, sobre todo aquellas empresas que manejan contratos clasificados,
sus niveles de seguridad son bastante buenos, porque además están obligados a demostrar que tienen unos sistemas de información y comunicaciones seguros o con un cierto nivel de seguridad. Ahora, a mí no me gusta clasificar los sectores, es decir, un ciberataque, o sea, la naturaleza tecnológica de un ciberataque es exactamente igual si se ataca una infraestructura crítica, si se ataca una infraestructura o una empresa de defensa, o si se ataca un ayuntamiento o un hospital. Es decir, el ciberataque tiene 4 elementos que se dan, no voy a dar una teórica sobre lo que es un ciberataque, pero tiene 4 elementos que se dan en cualquier tipo de ciberataque, sea el tipo de infraestructura que sea, el tipo de empresa que sea un ciudadano, sea una empresa o sea una administración pública, ¿no? La existencia de una vulnerabilidad, la existencia de alguien con capacidad para hacer un programa que explote esta vulnerabilidad, la existencia de una capacidad para introducir ese programa o ese exploit en el sistema que tiene la vulnerabilidad y la existencia de una infraestructura que te permita explotar el ciberataque y sacar la ventaja a ese ciberataque. Esos 4 elementos, la vulnerabilidad, exploit, capacidad de infección y capacidad de explotación, infraestructura de explotación, se da en cualquier ciberataque, sea cual fuere la naturaleza de la infraestructura, de la empresa, del ciudadano. Entonces, y la manera de defenderse es exactamente trabajando en estos 4 ámbitos. Que la tecnología no tenga vulnerabilidades o que los procedimientos asociados al uso de esa tecnología no genere vulnerabilidades, que haya capacidad de detección de esos exploits o de ese malware que actúa en el sistema atacado y después que tengamos unos niveles de concienciación y unos niveles de formación en el uso de las tecnologías que haga muy difícil la infección. O sea, es que hoy en día las infecciones se producen pues porque pulsamos en un enlace que no debimos pulsar, abrimos un archivo que no debimos abrir o nos engañan y metemos unas contraseñas donde no debimos meterlas, ¿no? O utilizamos contraseñas, la misma contraseña, tanto para acceder a la red corporativa como para acceder al supermercado o para acceder a hacer una compra en Internet. Y, lógicamente, si un sistema cae y le roban los usuarios y sus contraseñas, y ese usuario y contraseña lo utilizamos en un montón de sistemas, pues, lógicamente, hay una puerta abierta en cada uno de esos sistemas de esa credencial, ¿no? Es decir, que la manera de luchar contra los ciberataques se basa, y después en relación con la infraestructura de explotación, pues eso es misión de las administraciones públicas y de los operadores del ecosistema de Internet, luchar contra esas infraestructuras que utilizan los malos para realizar los ciberataques. Sin apellidos, no existe la ciberseguridad naval, ni industrial, ni sectorial. La ciberseguridad es la ciberseguridad que es oponerse a los ciberataques. Y los ciberataques utilizan estos 4 elementos. Ya lo hemos mencionado, pero me gustaría un comentario específico por el tema de la corresponsabilidad con la ciudadanía. Ya han pasado muchos años, ya esos debates de la alfabetización digital o de la infociudadanía ya han quedado más que superados porque ya estamos todos conectados. Y ya, como hemos dicho antes, lo digital forma parte integral de nuestra identidad como personas. Y sin embargo, igual que uno tiene como ciertos patrones de comportamiento de seguridad en el entorno físico, bueno, no sé que no debo ir aquí a estas horas o no comportarme de esta manera en estos sitios, es algo que todavía no hemos conseguido, no se ha conseguido que haga la ciudadanía. Yo sé, Álvaro, que el Ministerio estáis haciendo, y de hecho vais a cerrar una campaña y que el esfuerzo es constante, pero bueno, ya uno de cada 5 crímenes, ¿no?, se cometen en la red. ¿Cómo vamos a hacer que la gente no pinche donde no debe y deje de descargarse cosas de sitios dudosos? Pues sí es... lo que pasa es que dices que ya está superado el tema de alfabetización digital y que ya lo digital forma parte de nuestro día a día cotidiano, y es cierto,
pero yo creo que nuestra alfabetización digital no es completa, desde el punto de vista de como sociedad general y ciudadano, ¿no? Yo creo que hemos alcanzado, en general, un manejo instrumental de las tecnologías muy bueno, pero todavía tenemos un nivel de analfabetismo en materia de ciberseguridad y de prácticas, digamos, poco ciberseguras muy alto, ¿no? Se habla un montón de la generación de mis hijos como nativos digitales. Y sí, yo les veo que ellos se relacionan a la hora de manejar un dispositivo tecnológico con muchísima más soltura de lo que lo hacía yo. Pero en mi caso yo creo que están más o menos documentados, pero me cuesta horrores. No tienen una aproximación desde inicio a la ciberseguridad verdadera. Y antes mencionaba Marina la interconexión de todas las pymes, ¿no? de todas las... una empresa que a lo mejor no es un objetivo crítico, pero trabaja para otra que sí lo es. Y hablaba Luis de cómo se producen los ciberataques porque alguien pincha donde no tiene que pinchar, ¿no? Yo, si me retrotraigo a mi época de investigador de ciberataques, la práctica totalidad se debían a una acción humana y en general, o muchas veces, negligente, porque esa interconexión del ciudadano luego llega a la empresa, o sea, le pasa en su casa, pero ese ciudadano puede tener responsabilidades en una empresa que trabaja para otra que es crítica o trabajar directamente en una empresa que tiene un componente crítico. Entonces, mientras no consigamos ese grado de alfabetización en materia de ciberseguridad, no de manejo instrumental, creo que estaremos lejos de estar del todo seguros. En cuanto a qué vamos a hacer, ¿no? Como decías, desde el Ministerio del Interior siempre, y también yo creo que en eso tenemos cierta parte de culpa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se vive, yo creo que un poco con verdadera obsesión, la corresponsabilidad de la ciudadanía en su seguridad en términos generales y en materia ciber, por supuesto, también, ¿no? Ahora está en marcha un plan global, un plan permanente de divulgación en materia de ciberseguridad que ha arrancado con una campaña que se presentó en enero en todos los medios. Eso viene a completar los planes que ya existían, que son los planes directores, que contemplan también toda la parte de ciberformación y que se asientan mucho tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil para su divulgación. En paralelo a esto, también desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están haciendo actividades de divulgación de ciberseguridad realmente potentes, como pueden ser el ejercicio Cyberwall de Policía Nacional o la Ciberliga de la Guardia Civil. Y hay que seguir trabajando en ese camino porque hay que llegar a la ciudadanía en todos sus estratos, ¿no? Y en eso es fundamental, yo creo, también lo que comentaba antes Luis de la cooperación público-privada, porque también hay que llegar a todos los estratos en las empresas. Y además, ya lo he mencionado anteriormente, la cooperación entre nosotros, la coordinación, por ejemplo, en materia de alfabetización digital, entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ministerio del Interior y, por ejemplo, los CERT de referencia, tanto el INCIBE-CERT desde el punto de vista de empresas y ciudadano con la línea 017, como el CCN-CERT desde un punto de vista más para empresas públicas con guías, no quiero hablar por ellos, pero que es... o sea, y eso nos permite y a nosotros nos facilita también una coordinación con ellos, ¿no? Poder remitir a esos instrumentos y utilizar los instrumentos de divulgación de los otros, igual que podemos hacer uso de nuestra potencia en redes sociales para divulgar precisamente también de la potencia del Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado en redes sociales para divulgar ese conocimiento preventivo, ¿no? Me he prometido que voy a dejar unos minutos para preguntas, así que voy a hacer una última pregunta. No me quería ir sin comentarlo porque me parece fundamental. Igual que en la guerra de Ucrania hemos visto que la cooperación con nuestros aliados a la hora de coordinar el envío de armamento, de ayuda humanitaria, ha sido fundamental. También hemos escrito mucho sobre cómo ese armamento debe ser compatible entre sí para facilitar, ¿no? unos usos protocolarios. No sé en materia de ciberseguridad, Marina, cómo estamos cooperando con nuestros aliados y si efectivamente tenemos esos estándares o estamos usando a cada uno balas de diferente calibre que si llega una situación complicada, pues va a generar algo de fricción. Bueno, pues circunscribiéndonos, que no es poco, al ámbito europeo, que somos 27 países, es verdad que en el ámbito de homogeneizar los estándares de ciberseguridad
para prácticamente todos los sectores, pero especialmente aquellos críticos para los Estados miembros, creo que hemos avanzado bastante. Desde la NIS 1 ya superada a esta NIS 2, que ahora nos vemos obligados a transponer, han cambiado mucho las cosas. Se va a haber que asumir nuevas obligaciones por parte de las autoridades competentes en la supervisión de nuevos sectores. Creo que sí, que desde el ámbito europeo es evidente que se rema en el sentido de un país no ciberseguro en Europa supone una Europa no cibersegura, de tal manera que la interconexión, el mercado único, en definitiva la praxis bancaria, no olvidemos, hay un montón de gestiones digitales que en el ámbito europeo se practican validadas por el Estado a través del cual se accede, y es necesario homogeneizar criterios. No se puede dejar al arbitrio de cada Estado el colocarse en unos estándares de ciberseguridad cuando habrá algunos que lo consigan y otros que no. La directiva NIS da margen, sí, da margen a los Estados miembros, da margen, no todos vamos a estar a la par en ciberseguridad. España espera estar entre los mejor posicionados en el ámbito de ciberseguridad, a pesar de que tenemos un modelo de gobernanza distinto del resto, pero quizá precisamente por eso, por la potencia de los actores ciber que tenemos en este país, de las autoridades competentes y la capacidad de coordinación que están demostrando. ¿En qué nos distinguimos del entorno de nuestro modelo de gobernanza? El entorno europeo quizá pues, va más en la línea de la centralización, cyber units que aglutinan a todas las autoridades competentes. Aquí tenemos autoridades competentes distintas pero coordinadas y trabajando en diferentes sectores y para comunidades de referencia distintos. CCN trabaja para el sector de la administración pública, INCIBE tenemos 3 CER de referencia en este país, es decir, tenemos variedad, también somos un país bastante descentralizado y en este sentido, en el ámbito de ciberseguridad, este modelo de gobernanza hasta el momento ha funcionado. Es posible que la transposición de la NIS pueda remar en favor de una mejora en este modelo de gobernanza. Es algo que tendremos que consensuar entre las autoridades competentes, pero creo que sí, que hay, como dice Luis, hay margen de mejora en todo, en ciberseguridad hay margen de mejora partiendo de una base buena. También Europa, y no quería dejar de citarlo, rema en la dirección de la soberanía del dato, súper importante, y en la protección de la privacidad. Es decir, algo que habíamos abandonado en este correr digital, como decía Álvaro, nuestros hijos manejan todos los dispositivos del mundo mundial, pero a todo le dan sí, a todo le dan sí, y cedo mi intimidad y mis datos y no reparo en ello, por más digital que soy y por más digital que es mi generación. Bueno, pues Europa eso ya lo ha visto y ha triado un poco del freno de mano y vamos en esa línea. Creo que España también en este sentido está a favor, es uno de los países que más a favor está, junto con otros, por supuesto, en velar porque si tenemos que subir a la nube, lo hagamos con servidores al menos sometidos a la ley, si no nacional, al menos la europea. Si empresas extranjeras van a venir a colocarnos redes o van a colocarnos dispositivos en infraestructuras críticas, al menos que estén sometidos al imperio de la ley europea, que no tengamos que ir a pedir autorización o tengamos que ir a reclamar a servidores ubicados en sabe Dios dónde, ¿no? En esa línea también se está trabajando en Europa y creo que España está, desde el punto de vista de seguridad nacional, compartimos bastante esta idea, la idea de volver a ser conscientes de que los datos nuestros sí tienen muchísimo valor y hay que velar porque seamos capaces de protegerlos como los protegemos los europeos, que no los protegen igual en otros sitios, desde el punto de vista de la privacidad de los datos y luego la posibilidad de someter a la ley europea a aquellas entidades, a aquellas empresas con las que trabajamos y que manejan nuestros datos y nuestra información. Tendría más preguntas, pero había prometido que tendremos unos minutos de preguntas en la audiencia. Si alguien quiere preguntar algo, tenemos unos minutitos. Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra intervención, que ha sido muy interesante. Quería hacer un par de preguntas muy rápidamente. Se habla, Marina Rodríguez es jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación. Era sobre la desinformación. Hay veces que la opinión pública tiene la sensación de que la lucha contra la desinformación
entra en el terreno de la lucha contra la opinión, incluso de la censura, y que muchas veces es una encubierta guerra económica para poner freno al desarrollo de algunas empresas y cosas por el estilo. En este sentido, ¿cómo distinguen o cuáles son las pautas que siguen ustedes para distinguir qué es lo que es información y qué es desinformación? Y la segunda pregunta es una pregunta más de cariz político. Se ha hablado mucho desde la pandemia y posteriormente de la autonomía estratégica, europea, de nuestra falta de competencia, pues, por ejemplo, sanitaria en un momento dado, de recursos sanitarios y ahora de otra serie de cosas. Hay, obviamente, y lo hemos visto aquí en las presentaciones, una carencia tecnológica clarísima por parte de la Unión Europea y una dependencia absoluta de tecnología norteamericana. Es decir, no tenemos ninguna soberanía ni ninguna autonomía, y esto aparentemente da la impresión de que lo estamos paliando sistemáticamente con regulación, soberanía, privacidad y ese tipo de cuestiones. No estamos en cierto riesgo en los temas de ciberseguridad cuando dependemos prácticamente para todas las cuestiones tecnológicas de empresas que en efecto en este caso son de un país aliado, pero que en cualquier caso están fuera de la Unión Europea. ¿Hay alguna voluntad por parte de la Unión Europea de desarrollar de forma real la industria de ciberseguridad? Me refiero a la industria tecnológica de ciberseguridad, no la parte normativa o la parte protocolaria o la parte metodológica o procedimental. Gracias. Bueno, si quieres, Marina, puedes contestar la parte de desinformación, cómo distinguimos estas empresas. Sí, desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Nacional, nosotros acudimos un poco a la definición que de desinformación nos lanzan desde el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea nos marca la desinformación, las campañas de desinformación, no tanto en el qué, es decir, en qué son, como en el que pretenden. Es decir, la forma que puede revestir una campaña de desinformación es tan variada, es decir, podemos hablar de noticias falsas, noticias verdaderas, noticias mitad verdaderas, mitad falsas, noticias completamente verdaderas. Hay un montón de fórmulas conforme a las cuales las narrativas de desinformación se pueden construir y pueden calar. Entonces, desde Europa se está tratando de definir las campañas de desinformación en base a la finalidad que pretenden. Es decir, por un lado, tiene que haber injerencia extranjera. Tenemos que ser capaces de demostrar o vincular que la narrativa de la que se trata y que conforma la campaña de desinformación tiene su origen en un país extranjero, en un Estado que, entre sus estrategias híbridas de forma sistemática y además empleando muchísimo dinero, muchísimos recursos públicos, se dedica a desinformar. Y además lo hace claramente porque tiene una motivación, y ahí es donde se define la desinformación. La desinformación va de polarizar, va de dividirnos, va de darnos donde más nos duele, a veces de ridiculizar a la persona y con ello a la institución que representa, va de hacer que la ciudadanía acabe dudando de las instituciones democráticas y de derecho que sostienen nuestro estado del bienestar, va de hacer dudar de la idoneidad de seguir controlando ciudades autónomas que están en continentes extranjeros. Eso lo consigue la desinformación. ¿Y quién no tiene un cuñado que en Navidades no nos dice, pero nosotros que pintamos en no sé dónde? Y eso es fruto de esto, de campañas de desinformación, que no es el qué, es el lo que persiguen. Entonces, esta es la línea de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional y nos viene dada por Europa un poco. Es verdad que es un tema sobre el que hay mucho que debatir. En ciberseguridad es necesaria la colaboración público-privada, en desinformación muchísimo más. No hacemos nada sin buenos periodistas, buenos medios, plataformas con normas éticas de aplicación rigurosa, no solo cuando se les denuncian determinadas actividades. Todo eso, la universidad, los think tanks, los centros de pensamiento, tienen que estar alineados. Solamente así conseguiremos ser capaces de ofrecer a la ciudadanía información contrastada, porque creo que estamos en un mundo en el que si no dudamos, no sabemos. Si decimos que todo lo sabemos y no dudamos, probablemente vamos a ser desinformados.
Luis, ¿qué podrías comentarnos sobre el tema de nuestra dependencia tecnológica de Estados Unidos y bueno, si Europa podría impulsar de alguna forma una tecnología más soberana? Sí, bueno, de hecho, Europa, ahora mismo no recuerdo exactamente la resolución ni el documento, pero Europa ha definido la dependencia tecnológica, o sea, ha reconocido la dependencia tecnológica que tiene en relación con Estados Unidos y también con Asia. Y de hecho, ha definido una serie de tecnologías clave en la que tiene que recuperar y que tecnologías que tenía hace 20 años o hace 30 años, que las ha perdido y que las tiene que recuperar. Una de ellas es la tecnología de circuitos integrados, otra es la tecnología 5G, otra es la ciberseguridad, no recuerdo cuáles eran más, pero bueno, definió una serie de tecnologías, pero no solo las ha definido y ha dicho tengo que recuperar soberanía tecnológica sobre estas tecnologías, es que está poniendo muchísimo dinero para... Otra era el espacio también, la tecnología del espacio. Está poniendo muchísimo dinero para promocionar que haya I+D y que haya tecnología propia europea en estos ámbitos tecnológicos. Hay un documento en Internet por ahí que no recuerdo, que lo define perfectamente, de la Comisión, donde expresa la voluntad política de volver a coger soberanía tecnológica. Y después, en los fondos de recuperación, se está dando mucho dinero precisamente también para recuperar soberanía tecnológica. Hay varios PERTES relacionados directamente con capacidades tecnológicas muy concretas. ¿Tiempo para alguna última pregunta? UPV en inteligencia artificial y ética aplicada a defensa. Voy a intentar ser muy escueto en 3 preguntas. Las 2 primeras irían dirigidas a los participantes en la mesa. Siempre en investigación tecnológica solemos decir que Estados Unidos innova, Europa legisla y que Asia o China en concreto o copia o no sabemos lo que hace. Pero 2 preguntas concretas. Una es el marco ético. Yo creo que ante el avance exponencial por días en inteligencia artificial y en todo lo que participa en ciberseguridad y ciberdefensa, el marco ético, aunque se ha comenzado a intentar hablar, y digo hablar cada vez más sobre este tema, quería conocer la opinión de los participantes sobre el marco ético. Por ejemplo, en guerras convencionales, a comienzos de los 2000 se prohibieron las municiones de racimo a través de una resolución de Naciones Unidas. Ahora estamos utilizando armas municiones no convencionales manejadas por inteligencia artificial, en las que, sin embargo, no hay ningún tipo de control ético. La segunda pregunta a los participantes es, en el caso, por ejemplo, de los ciberataques y en concreto en el del Clinic de Barcelona, ¿hasta qué punto no se consideran estos ciberataques como parte del artículo 5 de la OTAN? Es decir, entiendo que es fundamental llegar a saber desde dónde se ha lanzado ese ciberataque. Si no se logra, pues sería difícil de aplicar. Pero entiendo que los ciberataques estarían contemplados dentro del artículo 5 de la OTAN. Y además, en el caso del Clinic, en el que no tengo datos, pero seguro que habrá causado víctimas. Y la última pregunta, aunque no sea usual, se la quiero hacer al moderador. Y como periodista y ante la aparición del chat GPT, ¿cómo ves que afecte esto al periodismo en concreto? Gracias. Bueno, si os parece, vamos a empezar con el caso de Colonial. Si nos haces un comentario sobre... Sí, si creemos que... perdón, de Colonial, del Hospital Clínic de Barcelona. Si creemos que este tipo de ataques, bueno,
deberían activar ese mecanismo de respuesta que nos podría llevar a una activación del artículo número 5. Yo aquí tengo que hacer un ejercicio de modestia, ¿no? En cuanto a mi oficina, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, trabaja completamente, aunque tiene, como decía, una pata trabajando en el Sistema Nacional de Ciberseguridad, trabaja sobre todo en el marco del Ministerio del Interior. Y yo no puedo decir hasta qué punto un ciberataque se puede considerar una acción de guerra y, por tanto, una acción que debe desencadenar el mecanismo inmediato de respuesta de la OTAN en ese campo. Desde luego, lo que sí que puedo decir es lo que ya comentaba la persona que ha preguntado: está el problema de la atribución, está el problema de la atribución y está el problema de la atribución en un primer momento, que es de una enorme complejidad. En un ataque convencional, la atribución es bastante inmediata, bastante directa. En el caso de un ciberataque de este tipo, es enormemente complicada, porque no solo es la atribución a un determinado país, sino qué actor dentro de ese país. O sea, si ya es complicado muchas veces hacer en un ciberataque una atribución de dónde viene, si viene del ámbito de Rusia, de China, tal, luego tenemos que determinar quién lanza ese ciberataque. Es decir, eso es un actor, es un gobierno, es un actor paraestatal, cercano pero no un gobierno, es sencillamente un actor de crimen organizado, es un crime as a service. Yo, más allá, insisto, de la parte de si debe o no debe doctrinalmente considerarse como activador del artículo 5, lo que creo es que es de una enorme dificultad en su aplicación en términos de atribución, como poco. Yo sé que el tema de la ética y los límites éticos nos daría para una nueva charla, pero un apunte sobre, bueno, pues, cómo nos manejamos éticamente en este aspecto de la ciberseguridad, dado que, bueno, pues hay elementos tecnológicos autónomos, como ha mencionado la persona que hace la pregunta, como la inteligencia artificial, que pueden llegar a tomar decisiones autónomas. Sí, es cierto que los avances van tan rápido que va a haber distorsiones antes de que se llegue a regular, si es que realmente procede la regulación, porque bueno, hay muchas corrientes contrarias a la regulación de depende qué aspectos de la ciberseguridad y de las nuevas tecnologías. No se me viene a la cabeza la noticia de hoy de los firmantes de este manifiesto para la paralización y puede ser precisamente por falta de adaptación al mercado. Es decir, veo que esto va tan rápido que a lo mejor necesitamos reflexionar, a ver. Para nada tengo conocimientos técnicos en esta materia, pero vamos, se me antoja que es posible que haya distorsiones en los comienzos antes de regular si procede la regulación. Quizá CCN tenga algo más de criterio en ese sentido, ¿no? En relación con la inteligencia artificial estamos hablando. Bueno, la pregunta ha sido más en general sobre los límites éticos. Vamos a ver, con relación, yo creo que la pregunta iba un poco dirigida sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que sí. Era el ejemplo de cómo la inteligencia artificial, pues, puede alimentar sistemas de artillería y tomar decisiones y... Claro. Yo, en mi opinión, y esto es una opinión muy particular, la inteligencia artificial tiene tres ámbitos de trabajo desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Es decir, primero desde el punto de vista de su seguridad, ¿no? De su ciberseguridad. La inteligencia artificial no deja de ser un software, ¿eh? Una serie de algoritmos con unas tecnologías muy concretas de machine learning, pero no deja de ser un software que funciona sobre máquinas. Y como tal, tiene que tener sus condiciones de ciberseguridad. Tiene que proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que maneja y del sistema en el que está alojado. Después hay otra componente que es la componente, la inteligencia artificial va a ser muy útil para mejorar nuestras capacidades de detección de ciberataques, pero también va a ser muy útil para mejorar las capacidades del atacante en relación con el mecanismo de infección, en relación con el engaño, en relación con el estudio previo que se hace sobre el objetivo antes de atacarlo. Es decir, que la inteligencia artificial va a ser utilizada y va a cambiarnos mucho el paso, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. Y después hay un aspecto, que es el tercer aspecto, que es la inteligencia artificial tiene una componente ética fundamental, porque
se va a poner en manos de máquinas y en manos de software, se va a poner el apoyo a la decisión y en muchos casos la decisión. Y eso tiene una componente ética muy importante. Y de hecho, España acaba de crear una agencia para la inteligencia artificial cuyo foco fundamental va a ser el análisis y el estudio de que el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial en España se haga en las condiciones éticas adecuadas y que no manipule derechos fundamentales, ni que sirva para crear desigualdades, ni que sirva para manipular a la gente, engañar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y eso es un poco la visión que tenemos de... Muy bien, por comentar el tema del periodismo, no me voy a alargar, ya estamos al final, pero obviamente la inteligencia artificial también va a ser un desafío y una oportunidad para el periodismo. El periodismo tiene 3 elementos básicos, ¿no? Informar, educar y entretener. Entonces, mientras la inteligencia artificial no pueda venir aquí a conversar con estas personas, ni hacer fuentes, ni contrastar informaciones delicadas de forma directa, siguiendo unos protocolos muy determinados, pues en ese aspecto obviamente todavía no hay problema. Se están entrenando para que desarrollen estilos, pero creo que la curiosidad humana, porque ya la información va mucho de contar historias, de hacer narrativas. Creo que la curiosidad humana, la forma que tenemos de unir los puntos todavía es diferente a la de la máquina y todavía puede haber un hecho diferencial. Y en cuanto a la tercera pata, que es la de entretener, ahí sí hay más problemas. Gran parte del contenido que hay en Internet no es información. Nosotros los periodistas nos cansamos de repetirlo. Es contenido, es completamente distinto. En el área del contenido, ya bien sea informativo o pueda ser pernicioso, ahí sí herramientas como ChatGPT van a tener pues, un impacto bastante preocupante, por lo cual los medios y la administración también debemos trabajar cada vez más coordinados pues, para evitar, ¿no?, propagar desinformación o narrativas que puedan comprometer la seguridad de nuestro país, como ha podido suceder ahora en Ucrania. Bueno, creo que con esto hemos llegado al fin de nuestra mesa redonda. Quiero agradecer a nuestros 3 invitados y pedirles un fuerte aplauso para ellos por todo lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias.